importantes que deben tomar en cuenta todas las personas: alimentarse bien y hacer ejercicio. Hay estudios que dicen que de 120 a 150 minutos de ejercicio semanal es un factor importante para prevención. Así es. Tenemos muchas otras interrogantes, vamos a estar comentándoles estas opiniones un poco más adelante. Sin embargo, dejábamos algo inconcluso, tenía que ver con la diabetes gestacional. En todo caso, la diabetes gestacional determina el hecho de que la persona, antes de entrar a este periodo, al embarazo como tal, haya presentado un cuadro prediabético, o hasta qué punto también esto determina en el hecho de que después del parto esa mujer quede con un cuadro de diabetes tipo 2, por ejemplo. Generalmente la mayoría de estas pacientes evolucionan a diabetes tipo 2 a lo largo de unos 5 o 10 años después de ese embarazo. Es lo más frecuente. Y generalmente o tienen ya prediabetes antes del embarazo o tienen factores de riesgo. Por ejemplo, colesterol, dislipidemia, colesterol alto, el LDL colesterol, que es el malo, el HDL colesterol bajo, que es el bueno, el colesterol bueno, el benéfico. Tienen triglicéridos elevados, muchas veces hay hipertensión, obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, esa mujer que tiene más de 88 centímetros de cintura o el hombre que tiene más de 102 centímetros de cintura. A lo mejor la mujer tiene ovario poliquístico, eso está muy relacionado con estos síndromes de resistencia a la insulina, y esa mujer pues tiene más riesgo de diabetes gestacional. ¿Hasta qué punto la mujer que padece de diabetes gestacional puede también, digamos, puede esto repercutir en la salud del niño, del bebé? Si no se controla bien durante el embarazo, sí repercute en la salud del niño, porque entonces el niño se desarrolla grande, es lo que llamamos un niño macrosómico, y ese niño va a tener aumento de riesgo de diabetes a futuro y de enfermedad cardiovascular también. Las dos enfermedades están muy relacionadas entre sí. O ella puede tener también un mal control del embarazo y al revés, el niño entonces sea bajo peso al nacer, un niño que haya tenido un sufrimiento fetal inútero. Entonces ese también tiene riesgo de diabetes a futuro y de enfermedad cardiovascular. Entonces, si se controla bien y sus glicemias las normalizamos como si en las metas de buen control durante el embarazo, que son bien estrictas, menos de 92 antes de las comidas, 140 a la hora y creo que 120 a las 2 horas. Del embarazo, entonces durante el embarazo. O sea, hay que controlar muy bien sus glicemias con dieta o con medicación, que únicamente en el embarazo se puede usar el glucofaje o la metformina, o insulina. Si es necesario, se le usa insulina. La diabetes gestacional se caracteriza porque al terminar el embarazo vuelve a valores de glicemia considerados normales. Si continúa diabética, probablemente no era una diabetes gestacional, sino una diabetes que apareció durante el embarazo. Justamente de este tema de la sintomatología quería hablar. ¿La diabetes se considera una enfermedad silenciosa? ¿Cuándo suele ser detectada? Bueno, por lo general, cuando ocurre en los niños, no es una enfermedad silenciosa, porque los niños son susceptibles de tener cetosis o aumento de la producción de una sustancia que se llaman cuerpos cetónicos. El niño o la persona con diabetes puede orinar mucho, tener muchísima sed y botar mucha azúcar por la orina, y muchísima hambre, porque ese azúcar que la tiene alta en la sangre no entra adecuadamente en las células porque no hay insulina que la transporte. Por lo tanto, la persona tiene síntomas y una pérdida de peso. Sobre todo en los niños se ve mucho. Y la diabetes del adulto, cuando no tiene niveles exageradamente altos, puede pasar silenciosa y ser descubierta por alguna infección que tenga el paciente, o respiratoria o urinaria, y en los exámenes de sangre aparezcan los valores de glicemia altos. Sin embargo, también puede presentarse con poliuria, que es aumento de la frecuencia de orinar, y polifagia también, o mucha sed en la persona. ¿Con qué sintomatología cursa la diabetes tipo 2, siendo que esta es quizás la más común? Voy a hacer énfasis en lo que dijiste, que lamentablemente alrededor de un 50 hasta un 70%, según la Organización Mundial de la Salud, en nuestro medio no sabemos que tenemos diabetes.
¿Por qué? Porque para que ocurra la eliminación de la glucosa por la orina, tienes que tener valores de glucosa por encima de 180. Y recuerda que dije que por encima de 126 en ayunas ya es diabetes. Okay. Entonces puedes tener valores de 140, 150. Es decir, que es una enfermedad que suele detectarse de forma tardía. Se detecta tardía, muchas veces ya el paciente puede tener 5 o 10 años con diabetes cuando la detectamos. Okay. Y cuando empieza a subir la glucosa, sube con la comida y a lo mejor el paciente empieza a orinar un poquito de más, porque ahí sí le sube por encima de 180 cuando come, pero se va adaptando y frecuentemente en esas campañas de depistaje que hacemos con glicemias capilares para tratar de detectar diabetes, encontramos pacientes que tienen 300 y 400 de glicemia y no sabían que tenían diabetes. En términos generales, ¿qué factores de riesgo nos pueden hacer pues mucho más vulnerables a padecer diabetes? Bueno, la parte genética, que haya algún familiar, abuelo, tío abuelo, bisabuelo. ¿En cuánto aumenta eso nuestro margen de probabilidades, por ejemplo? No te sé decir en porcentaje, sin embargo, es un factor importante porque casi todas las personas tenemos algún familiar con diabetes. Aunque no es una norma, ¿no? No, de repente no. decir, si mi mamá y mi papá son diabéticos, yo voy a ser diabético. No, puede haber la susceptibilidad, pero que no hayan los otros factores. Okay. Hay factores ambientales que son aquellos que podemos modificar, como la alimentación, el ejercicio, el control del peso. Es fundamental para que si tenemos el riesgo genético, se desarrolle o no se desarrolle la enfermedad o se desarrolle más tarde en la vida.